العدد وصل لحد هذا اليوم. كان فريق الإعلام الحربي معي، صار 321. اليوم قتلت 2. Lo apodaban el jeque de los francotiradores. Otros le decían el ojo de halcón. Pero para cientos de combatientes de ISIS, el nombre de Abu Tassin al-Sali significaba una sola cosa: la muerte. En el polvo abrasador del norte de Irak, un hombre de más de 60 años empuñaba un rifle Steyr con la paciencia de los siglos. Oculto entre ruinas, arbustos y silencio, miraba por el visor y cazaba. Más de 384 enemigos muertos confirmados. Sin propaganda, sin adornos, solo plomo, puntería y experiencia. Esta es la historia de un soldado que participó en 5 guerras, de un veterano convertido en leyenda. El francotirador que hizo temblar al Estado Islámico y cuya última bala aún resuena en los campos de Awija. Acompáñanos a conocer su historia. Do ISIS know about you as an individual, and have they ever tried to target you? Do you have like a bounty on your head? أبو بكر البغدادي دفع $250,000 موجود منشور بوكالة السكاي قضاء على قناص الحرب الشعبي أو قطع رأس. Nació en 1953, en la ciudad portuaria de Basora, al sur de Irak. Allí, entre el calor sofocante y los ecos de un país en constante tensión política, creció Ali Hiyad Obaid al-Salihi, el hombre que el mundo conocería décadas después como Abu Tassin al-Sali, el ojo de halcón. Desde joven mostró una puntería innata, primero con la caza en las afueras de su ciudad y luego con armas de fuego. Su destino parecía sellado. No sería agricultor, no sería comerciante, sería soldado. En los años 70, en plena Guerra Fría, Irak mantenía estrechos lazos militares con la Unión Soviética. Como parte de un programa de cooperación, varios jóvenes iraquíes fueron enviados a entrenarse con instructores rusos en academias militares de élite. Abu Tassin fue uno de ellos. Y allí, en campos de tiro nevados y bosques oscuros de Europa del Este, aprendió a leer el viento, a calcular distancias con una mirada y a mantener el pulso firme mientras el mundo temblaba a su alrededor. بيلاروسيا تعلمت وامتهنت هذه مهنة القنص واحتفظت بها من ذاك الوقت إلى هذا الوقت. هواية الصيد. القناص ما ياخذ أوامر من أي شخص معين. أما قرار القتل راجع إلي. Su primera guerra real fue en 1973, cuando se alistó como voluntario para luchar en la guerra de Yom Kippur, apoyando al ejército sirio contra Israel. Fue allí donde se ganó su apodo por primera vez, el Halcón, por su capacidad de observar desde la distancia y atacar con precisión quirúrgica. Con un rifle Dragunov SVD, cayó sobre sus enemigos como un depredador desde las alturas. Luego vinieron las guerras largas, 8 años de enfrentamientos en la brutal guerra Irán-Irak, entre 1980 y 1988. Conflicto tras conflicto, su reputación crecía. No era solo un soldado, era un experto en distancias imposibles, en blancos en movimiento, en disparos que parecían desafiar la física. شاركت بعدة حروب، شكو حرب مرت بالعراق شاركت بيها، شكو حرب دخل بيها العراق الوطن العربي مثل الجولان وغير الجولان وجنوب لبنان. شاركت بهذه الحروب والحمد لله بفضل من الله تعالى التوفيق دائما معي. Pero todavía no era leyenda. Todavía no había encontrado a su enemigo más cruel. Todavía no había oído hablar de ISIS. Los años 90 sumieron a Irak en una nueva espiral de violencia. Tras la brutal y fallida invasión a Irán, Saddam Hussein volvió su mirada hacia el sur. En agosto de 1990, las tropas iraquíes cruzaron la frontera y tomaron Kuwait en cuestión de horas.
el mundo respondió con rapidez. Una coalición internacional liderada por Estados Unidos se preparó para liberar el pequeño emirato en la llamada Operación Tormenta del Desierto. Abu Tassin, ya veterano, curtido en años de trincheras, fue desplegado una vez más. Esta vez el enemigo no era otro país en guerra, sino una potencia global con una capacidad militar aplastante. Tanques Abrams, misiles guiados y bombardeos de precisión. Frente a esa maquinaria, él solo contaba con un fusil y su ojo de halcón. Se movía entre ruinas y polvo. Disparaba desde edificios destruidos, desde silos, desde trincheras improvisadas. En la oscuridad de la noche, su rifle se convertía en la única voz de resistencia entre los escombros. Su puntería no solo mataba, retrasaba avances, desmoralizaba pelotones enteros. Era un francotirador clásico en una guerra moderna. Tras la derrota iraquí, la humillación fue profunda, pero el verdadero derrumbe llegaría más tarde. En 2003, una nueva invasión estadounidense derrocó al régimen de Saddam. El país entero estalló en facciones, ocupación y violencia sectaria. En ese caos, Abu Tassin no desapareció, se adaptó. Muchos soldados se perdieron en la desmovilización. Él no. Se mantuvo activo, operando con grupos armados locales, protegiendo su región, vigilando desde tejados lo que quedaba de su país. En algún momento de esos años viajó a Rusia, como parte de un selecto grupo de tiradores enviados a perfeccionar sus habilidades. Allí entrenó con instructores soviéticos veteranos de Afganistán. Aprendió a usar visores térmicos, a calcular derivas por viento, a moverse en silencio absoluto. Volvió con una nueva precisión letal y un conocimiento técnico que lo convertiría en uno de los mejores francotiradores del siglo XXI. Mientras Irak se desangraba entre ocupaciones extranjeras y guerras intestinas, Abu Tassin se convirtió en un espectro entre ruinas. No luchaba por presidentes, luchaba por su tierra. Pero aún no había llegado su enemigo más cruel. Un ejército negro sin rostro que prendería fuego al corazón mismo de Irak. El Estado Islámico. A mediados de la década del 2010, Irak volvió a arder. Esta vez el enemigo no venía con uniformes ni banderas estatales. Venía con pasamontañas, propaganda brutal y ejecuciones televisadas. El autoproclamado ISIS arrasaba con pueblos enteros, ejecutaba a minorías, destruía templos milenarios y tomaba ciudades estratégicas como Mosul o Faluya. En 2014 declararon un califato. El gobierno iraquí, fragmentado y debilitado, apenas podía contener el avance de esta fuerza fanática. Entonces surgió una respuesta desde las entrañas del país. Las fuerzas de movilización popular. Este conglomerado de milicias chiitas, en su mayoría organizadas por líderes religiosos y financiadas por el Estado iraquí, se convirtió en la última línea de defensa frente al avance del terror. قتلوا النفس المحرمة انتهكوا الأعراض شوهوا غير الدين أهلكوا الحرث والنسل لذلك وجب قتالهم. اللي يبقى تواجد جيوب للداعش العدو الآن مهزوم متزعزع لا يستطيع الوقوف بوجه هذه القوات. Allí en la primera línea de fuego apareció nuevamente Abu Tassin al-Salih. Tenía más de 60 años, el cabello ya gris, pero la mirada intacta. Se unió como voluntario a la 6ª Brigada de la PMF, específicamente en la unidad Ali al-Akbar. Lo hizo sin alardes, sin esperar honores. Solo con su rifle, un Steyr HS.50 y un historial de precisión que asombraría incluso a los francotiradores más jóvenes. Desde una colina, Abu Tassin podía esperar horas. Paciente como una serpiente, estudiaba los movimientos del enemigo. ISIS estaba acostumbrado a combates urbanos, a terror relámpago,
pero no sabían cómo enfrentarse a una sombra silenciosa que elegía a sus objetivos uno por uno. Entre 2015 y 2017, Abu Tassin eliminó a más de 384 combatientes de ISIS, según registros de la PMF. Su cifra lo ubica entre los francotiradores más letales de la historia moderna. Cada baja era documentada por sus compañeros. No era mitología, era estadística. Pero más allá del número, lo que convirtió a Abu Tassin en una leyenda fue su actitud. Tras cada disparo, bajaba la mira, se persignaba y murmuraba una oración. No mataba por placer, mataba porque no permitiría que su país cayera nuevamente en manos de fanáticos. Y así, con la serenidad de quien ha vivido demasiadas guerras, Abu Tassin se convirtió en el cazador del califato. El hombre que enfrentó al terror sin moverse de su escondite. بتونس عليهم دواعش؟ والله كفيلك الله هذا من يطيح هيك ماكو يخرب يطيح يا ترجع متر اول مره وترجع تطيح يا مرتاح نفسيتي مرتاح اروح بالاجازه غير اريد بس ارجع ذيك المره انطوني شهر اجازه سويت 12 يوم ورديت. En el otoño de 2017, el Estado Islámico se desmoronaba. Mosul había sido retomada, Tal Afar también. Solo quedaban enclaves aislados, donde los yihadistas ofrecían una resistencia desesperada. Uno de esos focos era Aguija, una ciudad del norte iraquí, en la gobernación de Kirkuk. Allí se concentraba un núcleo duro de combatientes de ISIS, atrincherados, decididos a morir antes que rendirse. Las fuerzas de movilización popular junto al ejército iraquí lanzaron la ofensiva final sobre Aguija en septiembre de 2017. Fue una operación feroz, con intensos combates casa por casa, ataques aéreos y resistencia en túneles subterráneos. La ciudad estaba plagada de francotiradores, minas improvisadas y combatientes suicidas. Era el último bastión de un califato en ruinas. out of the open ground. Abu Tassin sabía que iba a ser su última misión. Tenía 63 años, el cuerpo cansado, pero el ojo intacto. Rechazó quedarse en retaguardia. Subió con su Steyr HS.50 a una elevación cerca del frente, acompañado por un pequeño grupo de tiradores. Desde allí cubría a las tropas que avanzaban calle por calle. Era su terreno, su guerra. Ese día, según sus compañeros, el jeque de los francotiradores eliminó a 7 enemigos más. Todos combatientes armados, todos apuntando a sus hermanos de trinchera. Fue metódico, preciso, letal. Su última bala, se dice, impactó en el cuello de un francotirador de ISIS que había estado hostigando al frente durante horas. Pero el enemigo lo tenía marcado. Abu Tassin ya no era un simple tirador, era un símbolo. En medio del combate, un disparo enemigo lo alcanzó. Cayó sin drama, como había vivido, en silencio, haciendo su trabajo. Sus compañeros lo sacaron del frente. Cuando confirmaron su muerte, las radios de la brigada quedaron en silencio. En medio del caos de la batalla, muchos se detuvieron unos segundos para honrarlo. Había muerto el francotirador de Irak, el último lobo solitario de un país en guerra. El 29 de septiembre de 2017, Abu Tassin al-Sali fue enterrado con honores militares. Pero su leyenda ya había trascendido las balas. En cada francotirador que aún hoy vigila desde una colina en Irak, hay algo de su espíritu. En 2023 se erigió una estatua en su honor en Nasiriyah, Irak. Una figura en bronce que lo muestra apuntando, vigilante, como si aún protegiera desde las sombras.
Y aunque su rifle se haya silenciado, su historia sigue apuntando directo al corazón de la guerra, donde el enemigo no siempre viste uniforme y donde los héroes, a veces, llevan arrugas en el rostro y la paciencia de un halcón cazando en el desierto. Hasta aquí el video de hoy en Mundo de Armas. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar siempre al pendiente de todas nuestras entregas. Nosotros, sin más, te despedimos hasta la próxima.